Mi viaje y las 3 vidas increíbles que crié. Durante años, extraños me han detenido en la calle, curiosos sobre mi vida, mi resiliencia y el extraordinario viaje que nos formó a mí y a mis fabulosos 3 hijos. Querían conocer mi historia, no solo como madre, sino como una mujer que se labró su propio lugar en el mundo, desafiando las expectativas en todo momento. Un capítulo de mi vida, en particular, permanece grabado en la memoria pública: mi matrimonio con Donald Trump y el tumultuoso divorcio que acaparó los titulares que siguió. La disolución de nuestra unión no fue simplemente otra división de celebridades, fue un espectáculo, un momento en la historia que simbolizó la ostentación y el exceso de la década de 1980, así como su desmoronamiento. Escándalo, traición, batallas judiciales e incluso una investigación del FBI, todo estaba ahí, desarrollándose como un drama de la vida real para que el mundo lo viera. Ahora, más de 35 años después, finalmente estoy dejando las cosas claras. La verdad detrás de mi divorcio de Donald Trump es incluso más fascinante de lo que jamás sugirieron los titulares sensacionalistas. Desde una dramática confrontación en Aspen hasta una guerra legal que afectó a la nación, esta es una historia que no querrás perderte. La búsqueda de la libertad. Mi viaje no comenzó en Nueva York ni con Donald. Comenzó en Checoslovaquia, una tierra sujeta a las restricciones del comunismo, donde tuve que luchar por la libertad de moldear mi propio destino. Era joven, ambicioso y no estaba dispuesto a dejar que el telón de acero dictara mi futuro. Así que tomé una medida calculada, una que cambiaría mi vida para siempre. Me casé con Alfred Winkel, no por amor, sino por un pasaporte austriaco, una llave de oro que me permitió escapar de mi tierra natal sin cortar los lazos con mi familia. A principios de la década de 1970, me dirigí a Canadá, una tierra llena de posibilidades. Montreal se convirtió en mi nuevo hogar, una ciudad donde podía perfeccionar mi inglés, abrazar una sociedad más libre y comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Mi relación con Guy Sirovatka, otro desertor checo, me colocó en círculos empresariales, exponiéndome a un mundo donde la ambición era recompensada. Ser modelo nunca fue mi objetivo final, fue simplemente un medio para lograr un fin, un trampolín que me permitió construir conexiones y establecer una presencia en América del Norte. En 1976, ya me había hecho un nombre, trabajando en campañas de promoción para los Juegos Olímpicos de Montreal y sentando las bases de lo que vendría después. Y luego conocí a Donald Trump. Un matrimonio basado en el poder. Para algunos, puede que haya parecido un inmigrante más que persigue el sueño americano. Pero no solo estaba persiguiendo, estaba creando. Cuando puse un pie en Nueva York, ya había construido una carrera, cultivado una aguda visión para los negocios y demostrado que era más que solo una cara bonita. Cuando conocí a Donald en 1976, nuestra conexión no era solo una cuestión de romance, sino también de poder. Ambos éramos ambiciosos, implacables y decididos a dejar nuestra huella. Donald, el joven magnate inmobiliario deseoso de escapar de la sombra de su padre, vio en mí a una mujer que podía igualar su impulso. Y vi en él a un hombre que no tenía miedo de soñar en grande. Nos casamos en 1977, una gran aventura oficiada por Norman Vincent Peale, el hombre cuyo libro El poder del pensamiento positivo era prácticamente la Biblia personal de Donald. Pero esto fue más que una boda, fue la creación de una marca. Juntos nos convertimos en una pareja poderosa, una fuerza a tener en cuenta en los círculos de élite de Nueva York. A diferencia de muchas esposas de ricos, nunca me contenté con simplemente asistir a galas benéficas o disfrutar de compras de lujo. Estaba en las trincheras, trabajando junto a Donald para construir un imperio. Desempeñé un papel clave en la configuración de la Torre Trump, supervisando sus opulentos interiores y asegurándome de que se convirtiera en un símbolo de lujo. Ayudé a gestionar el desarrollo del Grand Hyatt, uno de los primeros triunfos de Donald, y luego tomé las riendas del casino Trump Taj Mahal en Atlantic City. Cuando Donald adquirió The Plaza Hotel, una de las propiedades más emblemáticas de Nueva York, no se limitó a poner mi nombre en la documentación. Me confió su dirección, no como figura decorativa, sino como su presidente. Me lancé al papel, revitalizando el hotel y devolviéndole su lugar como una joya de Manhattan. Al hacerlo, me convertí en la primera mujer en ocupar un puesto tan prestigioso en la industria hotelera. Pero por mucho que Donald alguna vez admirara mi tenacidad, esa admiración comenzó a convertirse en algo completamente distinto. Las grietas en los cimientos. Al principio, a Donald le encantaba mi ímpetu, después de todo, se había casado conmigo tanto por mi brillantez como por mi belleza.
Pero con el tiempo, a medida que construí mi propia identidad pública más allá de simplemente ser señora Trump, empezó a verme como una competencia más que como un socio. Donald prosperó gracias al control, al ser el único arquitecto de su imperio. Y a medida que me volví más independiente, las tensiones entre nosotros crecieron. A finales de la década de 1980, nuestro matrimonio ya no era solo una sociedad, se había convertido en una lucha de poder. La turbulencia financiera de 1987, provocada por la caída del mercado de valores, ejerció una inmensa presión sobre el imperio de Donald. Los rumores sobre deudas y mala gestión se arremolinaban, y a medida que sus problemas comerciales aumentaban, también aumentaba la tensión en nuestra relación. Donald quería control absoluto sobre su empresa, su imagen pública e incluso nuestro matrimonio. Pero no estaba dispuesto a pasar a un segundo plano. Y entonces llegó el momento que lo destrozó todo. El punto de ruptura. Era la Navidad de 1989. Nuestra familia había viajado a Aspen, Colorado, para lo que debería haber sido una escapada festiva. Más bien, se convirtió en el escenario de uno de los escándalos sociales más infames de la década. Durante meses habían circulado rumores sobre las infidelidades de Donald, pero yo los había dejado de lado en gran medida, hasta que me encontré cara a cara con la prueba. Allí, en Aspen, estaba Marle Maples, una joven reina de belleza sureña, la amante de mi marido. El enfrentamiento que siguió fue explosivo. Los testigos recordaron más tarde el momento en que desaté mi furia, mientras Marle, visiblemente angustiada, pronunciaba las palabras que se repetirían en los tabloides durante años: yo lo amo y él me ama. En ese momento, la ilusión de nuestro matrimonio se hizo añicos. Humillada y traicionada, supe que no había vuelta atrás. Un divorcio que cautivó a una nación. Nuestro divorcio no fue una ruptura más, fue una sensación en los medios. Durante 11 días seguidos, la prensa de Nueva York devoró cada detalle, convirtiendo nuestra separación en noticia de primera plana. Las batallas legales fueron feroces y los titulares implacables. Sin embargo, a pesar del espectáculo público, me negué a ser una víctima. Luché por lo que había construido y conseguí un acuerdo multimillonario que garantizaba que mis hijos y yo tuviéramos la vida que merecíamos. Mi matrimonio con Donald Trump había definido una década, pero mi vida no terminó con su conclusión. Más bien, fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que me defendí por mí misma, demostrando que nunca fui simplemente una mujer detrás de un hombre poderoso. Yo era poderoso por derecho propio. Y esa es una historia que vale la pena contar. La disolución de un matrimonio que alguna vez personificó la riqueza, la ambición y el éxito se convirtió en un espectáculo analizado por los medios. Lo que comenzó como rumores de discordia matrimonial rápidamente se convirtió en un escándalo en toda regla, con acusaciones de infidelidad y una amarga batalla legal por una inmensa fortuna dominando los titulares. Las acusaciones de Ivana Trump contra Donald, incluida la afirmación de que él la había agredido durante una acalorada discusión, de la que ella luego se retractó, solo agregaron más leña al frenesí mediático. Los tabloides aprovecharon cada detalle y convirtieron su agitación privada en noticia de primera plana. En diciembre de 1990, el matrimonio había terminado oficialmente y el tribunal concedió a Ivana el divorcio por trato cruel e inhumano. Aunque la magnitud de lo que ocurrió detrás de las opulentas puertas de sus áticos y lujosos hoteles quedó oscurecida por acuerdos legales, el público ya había tenido un asiento en primera fila para presenciar el drama. Ivana, que había desempeñado un papel fundamental en la configuración de la organización Trump y ayudó a construir su marca, estaba decidida a reclamar la parte que le correspondía de la riqueza que había ayudado a crear. Su acuerdo fue significativo: $4 millones en efectivo, una enorme mansión de 45 habitaciones en Greenwich, Connecticut, un apartamento en Trump Plaza y un acuerdo financiero que le otorgaba acceso limitado a Mar-a-Lago. Sin embargo, hubo una advertencia. Un estricto acuerdo de confidencialidad aseguró que Ivana no pudiera discutir públicamente aspectos clave de su matrimonio sin el consentimiento de Donald, lo que efectivamente la silenció para que no pudiera compartir ideas más profundas sobre los años que pasaron juntos. Mientras tanto, Donald estaba lidiando con la crisis financiera más grave de su carrera. El alguna vez poderoso Hotel Plaza se tambaleaba al borde de la ejecución hipotecaria, y los bancos que alguna vez habían respaldado con entusiasmo sus ambiciosos proyectos ahora desconfiaban de su estabilidad financiera. Sus luchas ya no estaban ocultas detrás de la fachada dorada del éxito, su decadencia financiera era tan pública como su divorcio.
Con los acreedores dando vueltas y los informes que sugerían que su fortuna no era tan grande como había afirmado, el nombre Trump enfrentó una crisis existencial. A pesar de su guerra personal, ni Ivana ni Donald estaban dispuestos a dejar que el escándalo o la ruina financiera los definieran. Ivana no perdió el tiempo en reinventarse, aprovechando su fama y reputación como empresaria inteligente. Construyó un imperio con su propio nombre y lanzó una marca de moda y belleza que resonó entre las mujeres que admiraban su glamuroso estilo de vida. También convirtió su experiencia personal en una fuente de empoderamiento, escribiendo libros como Lo mejor está por venir, Afrontar el divorcio y Volver a disfrutar de la vida, que se convirtió en un éxito de ventas. Donald también se negó a dejarse sepultar por el fracaso. A través de pura fuerza de personalidad y una capacidad inigualable para promocionarse, orquestó su regreso. Negoció con bancos para reestructurar sus deudas, aprovechó su nombre para acuerdos de licencia, y lo más importante, descubrió el poder de la televisión. Su papel como presentador de El Aprendiz transformó su imagen pública. El hombre de negocios en apuros fue reformulado como el máximo símbolo de éxito, y su eslogan característico, "Estás despedido", consolidó su estatus en la cultura pop. Esta reinvención resultaría ser un trampolín hacia algo aún mayor, una carrera política que condujo a una de las victorias presidenciales más inesperadas en la historia de Estados Unidos. Aunque su matrimonio terminó en escándalo, su legado perduró durante décadas. Sus 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric, crecieron bajo el intenso escrutinio del público, cada uno forjando su propio camino en los negocios y los medios bajo la imponente presencia de las ambiciones de su padre. A pesar de su amargo divorcio, Ivana se sentía inmensamente orgullosa del papel que había desempeñado, no solo en la configuración de la vida de sus hijos sino, en cierto modo, en la configuración del propio Donald. Con el tiempo, su visión de él se suavizó. En entrevistas posteriores, habló de él con una mezcla de admiración y exasperación, reconociendo sus logros y dejando claro que había seguido adelante. Aunque su divorcio es ahora un capítulo de la historia, sigue siendo un momento decisivo en la cultura pop estadounidense, un símbolo del exceso, la ambición y el espíritu despiadado de los años 80. Pero tanto para Ivana como para Donald, estaba lejos del final. Éxito profesional y ascenso a la cima. Durante su matrimonio con Donald Trump, Ivana jugó un papel fundamental en la organización Trump, ocupando puestos ejecutivos clave y supervisando proyectos importantes. Durante 7 años, se desempeñó como ejecutiva senior, sobre todo como vicepresidenta ejecutiva de diseño de interiores. En este cargo, dejó su huella en la Torre Trump, dando forma a su estética de mármol rosa característica que se convirtió en sinónimo de la imagen de lujo de la marca. Su visión para los negocios le valió responsabilidades aún mayores. Fue nombrada directora ejecutiva y presidenta del Trump Castle Hotel and Casino en Atlantic City, donde administró las operaciones con gran atención al detalle. Posteriormente, tomó las riendas del Hotel Plaza de Manhattan, haciendo historia al ser la única mujer en ese momento en ejercer como presidenta de un importante hotel de Nueva York. Tras su sonado divorcio, Ivana no perdió tiempo en establecer su propia marca. Aprovechó su nombre y su personalidad pública para lanzar una serie de proyectos comerciales. Presentó líneas de ropa, joyas y productos de belleza, vendiéndolas a través de redes de compras por televisión como Home Shopping Network y QVC London. En 1995, había fundado House of Ivana, una empresa de moda y fragancias con una prestigiosa sala de exposición en Park Avenue, en la ciudad de Nueva York. Sus esfuerzos empresariales se extendieron más allá de la moda. En 1998, exploró oportunidades de negocio en Croacia, un país que visitaba frecuentemente con sus padres. Realizó una notable inversión al adquirir una participación del 33% en Polo Plus 10, el segundo diario más importante de Croacia en aquel momento. Sin embargo, no todos sus proyectos comerciales prosperaron. En 2004, el desarrollo Bentley Bay en Miami, que llevaba su nombre, se declaró en quiebra. Al año siguiente, se involucró en varios proyectos de condominios ambiciosos, incluido Ivana Las Vegas, una torre residencial de lujo que nunca se materializó. Las batallas legales también acompañaron sus actividades empresariales. En 2010, demandó a la empresa de moda finlandesa Ivana Helsinki por uso no autorizado de su nombre, reforzando su compromiso de proteger su marca. Una presencia literaria y mediática. Más allá de los negocios, Ivana se hizo un espacio en el mundo literario, publicando libros que abarcaban ficción, autoayuda y memorias. Su primera novela, Solo por amor,
fue lanzado en 1992, seguido de Libre para Amar en 1993. En 1995, escribió Lo mejor está por venir, ofreciendo orientación a las mujeres que reconstruyen sus vidas después del divorcio. Su escritura también se extendió al periodismo. De 1995 a 2010, escribió Pregúntale a Ivana, una popular columna de consejos para Globo, donde brindó conocimientos sobre el amor, las relaciones y el desarrollo personal. En 1999 lanzó Ivana Vive con Estilo, una revista de estilo de vida. Ella también contribuyó a Revista de Divorcio en 2001, compartiendo reflexiones personales sobre la vida después de la separación. En 2017, Ivana lanzó Levantando a Trump, una memoria que ofrece una mirada íntima a su infancia en Checoslovaquia y sus experiencias al criar a sus 3 hijos. El libro destacó su filosofía de crianza y los valores que les inculcó. Una figura pública en los medios. Como pareja, Ivana y Donald Trump aparecían con frecuencia en los medios. Una de sus entrevistas conjuntas más destacadas fue en el show de Oprah Winfrey en 1988, donde hablaron sobre su lujoso estilo de vida, sus negocios y su matrimonio. El mes siguiente aparecieron en Vogan, el programa de entrevistas de la BBC. Después de su divorcio, Ivana abrazó su presencia en los medios independientes. En 1991, concedió una entrevista que ocupó los titulares a Barbara Walters en 20/20, hablando con franqueza de su matrimonio y separación. La entrevista enfureció a Donald, lo que lo llevó a suspender los pagos de su pensión alimenticia y amenazar con emprender acciones legales. Sin inmutarse, volvió al show de Oprah Winfrey en 1992 e hizo una audaz declaración: no dejaré que los hombres me dominen más. El impacto cultural de Ivana se extendió a Hollywood. En 1996, hizo un cameo en el Club de las Primeras Esposas, entregando la línea ahora icónica: señoras, tienen que ser fuertes e independientes. Y recuerden, no se enojen, consigan todo. Continuó causando sensación en los medios, presentando el reality show de 2006. Ivana Youngman y compitiendo en Celebridad Gran Hermano 7 de enero de 2010, demostrando una vez más que siempre estaba dispuesta a reinventarse. Seguir adelante con la vida después de Trump. Ivana Trump, que nunca rehuyó el centro de atención, continuó abrazando el amor y el compañerismo con la misma determinación audaz que había definido tanto sus proyectos comerciales como su vida social. Su resiliencia en asuntos del corazón reflejaba su ambición inquebrantable, mientras no tenía miedo de buscar nuevos comienzos. En noviembre de 1995, entró en un nuevo capítulo de su vida al casarse con Riccardo Mazzucchelli, un rico empresario italiano conocido por su visión para los negocios internacionales. Al igual que Ivana, conocía bien el mundo de la alta sociedad y las empresas de lujo, lo que hacía que su unión pareciera una pareja perfecta, 2 personas ambiciosas y exitosas acostumbradas a una vida de opulencia. Sin embargo, su matrimonio resultó ser de corta duración y terminó en divorcio menos de 2 años después, en 1997. Su separación no pasó tranquilamente. Siguió una polémica batalla legal que captó la atención generalizada de los medios. Ivana demandó a Mazzucchelli por $15 millones, alegando que había violado la cláusula de confidencialidad de su acuerdo prenupcial. En represalia, Mazzucchelli presentó una demanda por difamación en un tribunal británico contra Ivana y su exmarido, Donald Trump. La disputa finalmente se resolvió en términos no revelados, pero el espectáculo público solo reforzó la reputación de Ivana como una mujer que nunca retrocedía en una pelea. A pesar de las turbulencias, Ivana nunca permitió que la angustia la definiera. Ese mismo año, encontró consuelo en un nuevo romance con el conde Goffredo Gaetani, un aristócrata italiano con profundos vínculos con la nobleza europea. Su relación floreció durante casi una década, basada en un aprecio compartido por el refinamiento, la cultura y la aventura. Trágicamente, en 2005, Gaetani falleció inesperadamente, dejando a Ivana devastada pero decidida a seguir adelante. Su espíritu indomable la llevó a un capítulo más de amor, esta vez con el actor y modelo italiano Rossano Rubicondi. Su vertiginoso romance duró 6 años antes de que decidieran formalizar su relación con una boda el 12 de abril de 2008. A los 59 años, Ivana era 23 años mayor que Rubicondi, pero la importante diferencia de edad no hizo mucho para apagar su entusiasmo mutuo. Sus nupcias fueron nada menos que extravagantes, un espectáculo de $3 millones celebrado en la finca Mar-a-Lago de Donald Trump en Palm Beach, Florida.
La lista de invitados incluía 400 asistentes de alto perfil, desde celebridades hasta magnates de los negocios. Para aumentar la singularidad de la ocasión, Ivanka Trump desempeñó el papel de dama de honor, mientras que la hermana de Donald Trump, la jueza Marianne Trump Berry, ofició la ceremonia, convirtiéndola en un evento familiar extraordinario. Sin embargo, a pesar de la grandeza, su matrimonio fue fugaz. Al año se divorciaron, aunque su vínculo se mantuvo fuerte. Su relación continuó de manera intermitente durante más de una década, apareciendo con frecuencia en los titulares cuando fueron vistos juntos en varios eventos sociales y escapadas de lujo. No fue hasta 2019 que Ivana declaró públicamente que su romance había terminado oficialmente. Sin embargo, incluso estando separados, permaneció una profunda conexión entre ellos. Trágicamente, en octubre de 2021, Rossano Rubicondi falleció con solo 49 años, añadiendo otro capítulo doloroso a la historia romántica de Ivana. Más allá de sus relaciones, los últimos años de Ivana estuvieron llenos de las alegrías de la familia, los viajes y el lujoso estilo de vida que había trabajado incansablemente para construir. Se sentía inmensamente orgullosa de sus 3 hijos y de sus crecientes familias, y adoraba a sus 10 nietos con la misma energía y pasión que alguna vez dedicó a su carrera. Dividiendo su tiempo entre sus múltiples residencias, abrazó la vitalidad de la ciudad de Nueva York, las playas bañadas por el sol de Miami y el encanto sofisticado de Saint-Tropez. Siempre la encarnación de la elegancia europea, hablaba con fluidez 5 idiomas, checo, inglés, alemán, francés y ruso, lo que garantizaba que podía encantar en cualquier entorno social. Incluso a medida que envejecía, Ivana siguió siendo un miembro de la alta sociedad y siguió viviendo la vida en sus propios términos. Glamurosa, resistente e inolvidable, siguió siendo la dama europea por excelencia hasta el final. Muerte y legado. El 14 de julio de 2022, el mundo perdió a una figura icónica cuando Ivana Trump falleció a la edad de 73 años. Su muerte, dictaminada como resultado de heridas por impacto contundente en el torso tras una caída por las escaleras de su casa en Upper East Side, fue un final impactante y trágico para una vida definida por la fuerza, la reinvención y el lujo. La noticia de su fallecimiento conmovió al público, ya que Ivana era conocida desde hacía mucho tiempo por su vitalidad y tenacidad. Aunque se había alejado en gran medida del centro de atención en sus últimos años, llegaron homenajes de familiares, amigos y admiradores que reconocieron su influencia. Donald Trump, su exmarido y expresidente de Estados Unidos, expresó su pesar en las redes sociales, recordándola como una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Sus 3 hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric, también honraron su memoria y la describieron como una formidable mujer de negocios, una madre devota y una pionera cuyo legado perduraría. Más allá de su familia inmediata, las condolencias llegaron de políticos, celebridades y figuras de los negocios y la moda, lo que refleja el impacto duradero que había tenido en múltiples industrias. 6 días después, el 20 de julio de 2022, se celebró un funeral en la iglesia de San Vicente Ferrer, una iglesia católica cerca de su residencia en Manhattan. Con la asistencia de seres queridos y figuras notables, la ceremonia fue una conmovedora despedida de una mujer que había dejado una huella indeleble en quienes la rodeaban. Después del servicio, Ivana fue enterrada en Trump National Golf Club Bedminster en Nueva Jersey, un lugar de descanso que tenía importancia para la familia Trump, asegurando que ella siguiera siendo parte de su historia compartida. En el momento de su fallecimiento, Ivana dejó un patrimonio valorado en aproximadamente $34 millones. Su testamento aseguró que la mayor parte de su fortuna se dividiera entre sus 3 hijos, atendiendo a aquellos a quienes siempre había priorizado. Además, tomó disposiciones especiales para 2 personas ajenas a la familia inmediata de Trump, su amiga personal cercana Evelyn Galette y Dorothy Curry, la niñera de toda la vida que había desempeñado un papel fundamental en la crianza de sus hijos. El fallecimiento de Ivana marcó el fin de una era. Como mujer que se hizo a sí misma y que ayudó a dar forma a la marca Trump, redefinió la percepción pública del glamour, la ambición y la resiliencia. Su legado, sin embargo, siguió siendo más fuerte que nunca. ¿Qué salió mal? ¿Por qué se separó la poderosa pareja de Trump? ¿Fue simplemente infidelidad o hubo algo más? Si bien varios factores llevaron a su muy publicitado divorcio, el punto de ruptura fue sin duda el romance ampliamente reportado de Donald Trump con la actriz y modelo Marle Maples. A finales de la década de 1980, cuando Ivana asumió roles importantes dentro de la organización Trump y contribuyó al éxito de la Torre Trump, comenzó a sentir problemas en su matrimonio.
surgieron rumores sobre la infidelidad de Donald, y los rumores sobre su relación con Maples se volvieron más difíciles de ignorar. La verdad salió a la luz en diciembre de 1989 durante un infame enfrentamiento en Aspen, Colorado. Durante unas vacaciones familiares, Ivana se encontró inesperadamente con Maples, quien supuestamente declaró, «Lo amo y él me ama». El momento humillante fue el golpe final a su ya frágil matrimonio. Ivana reflexionó más tarde sobre el dolor de la traición en sus memorias de 2017. Levantando a Trump, revelando que, si bien había perdonado a Donald con el tiempo, la angustia de su separación había sido profunda. A la agitación se sumó una investigación del FBI a principios de la década de 1990 que vinculó brevemente a Ivana con los servicios de inteligencia checoslovacos. Aunque nunca surgió nada sustancial de la investigación, el escrutinio añadió otra tensión a una relación que ya se estaba desmoronando. En 1992, su matrimonio ya no tenía reparación y se finalizó el divorcio. Donald rápidamente hizo oficial su relación con Maples y se casó con ella en 1993. Sin embargo, su unión duró poco y terminó en divorcio en 1999 en medio de acusaciones de mayor infidelidad. Ivana, por el contrario, hacía tiempo que había seguido adelante. En sus últimos años, a menudo bromeaba diciendo que seguía siendo la verdadera señora Trump, un guiño a la huella duradera que había dejado no solo en la vida de Donald sino en el mundo.